Hoy he quedado para hablar de la influencer del verano. No estoy ni con María Pombo ni con nadie de estas esferas. Es porque vamos a hablar de a lo que se le ha achacado la razón de absolutamente todos los males, todas las hinchazones que hemos vivido este verano. Y desde luego sí, se ha publicado muchísimo, se ha hablado más y hoy estoy con alguien que nos va a ayudar a de verdad entender bien de una vez qué pasa con el SIBO. O sea, para hablar del SIBO he invitado a mi compi y amiga, dietista digestiva, dietista nutricionista digestiva, Ángela Moreno. Además de dietista nutricionista, también es tecnóloga de alimentos y, como te decía, pues su principal área de especialidad, y para mí es un auténtico referente en lo que a digestiva se refiere, es trabajando en consulta clínica, pues eso es la nutrición adaptada a las patologías digestivas y autoinmunes. Además, en 2020, como dice ella, un gran año para emprender, claro que sí, junto a su amiga y compañera de tripas Virginia Gómez, otra referente absoluta, que la conoceréis en redes como Dietista Enfurecida, pues se lanzaron juntas a la aventura de montar una plataforma de formación importantísimo, porque había más todavía, mucho desconocimiento sobre patologías digestivas, enfocada principalmente a profesionales de la salud que se encuentren con ellas en su camino en consulta. Las podéis encontrar, como os decía, en NutriDigestivas. Pero vamos a hablar de todo eso con ella, que os lo cuenta mucho mejor que yo. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Pues bueno, súper contenta de que me invites porque ya cuando me lo dijiste sabías que eras súper fan, o sea, desde que lanzaste el primer capítulo, además lanzaste creo que fueron 3 de golpe, me los devoré de golpe, me Bueno, encantó y cuando me muchas gracias. propusiste venir, pues aparte de que eres una referente, pero ya no solo para mí, sino para muchísimas compañeras. En cuanto al podcast, ya sabes que es que te lo dije desde el primer momento que me encantaba, que me parecía súper interesante todas las invitadas. Me siento súper honrada porque es que todas las invitadas que has traído es como, ostras, y yo soy una de ellas. Qué Por guay. hombre, por supuesto. Lo que pasa es que No, una de no. sí misma, pues Sí, sí, estas sí. cosas No, pero de verdad, no nos pasa así, de pero yo, para mí, tengo como un triunvirato así de gente referente en digestivas, que habrá más y que probablemente no conozco, ¿eh? No quiero decir que no haya más, evidentemente, pero tú eres qué una guay. de ellas. Tú Qué eres guay. uno de los Pues, Power Rangers de las digestivas totalmente. Y el además amarillo siempre. ¡amarillo yo también! ¡Qué Es mi fuerte! favorito siempre. Fuerte. Pues no, te decía eso porque al Sí, final creo que trabajas en un mundo complicadito. O sea, quiero decir, ahí se escribe mucho, ha habido un boom de todo lo que tiene que ver con lo digestivo y creo que es importante, lo mismo que el capítulo que hice con Eli, por si os interesa y no lo sí. habéis escuchado, sobre enfermedad inflamatoria intestinal, Súper que interesante. es que hay que decir las cosas como son y hay que decir las cosas pues muchas veces en ese punto gris, ¿no? De ni tanto ni tan calvo, que muchas veces nos llegan así esos mensajes de o todo o nada. No, pues mira señora, hay un intermedio que es ahí donde verdaderamente se hace la acción terapéutica y donde se consiguen resultados. Pero antes de empezar a por eso, vamos a hablar de ti. Antes de hablar de Vale. tu libro, vamos a hablar de ti. ¿Cómo llegaste a interesarte, como dices tú, por el mundo de las tripas? ¿Cómo llegas a tener esa plataforma de formación, a dedicarte a esto? Sí, pues bueno, yo creo que esto además lo he contado mucho y igual soy un poco pesada. Si alguien me ha escuchado en otro capítulo dirá, ya estará pesado otra vez contando, pero bueno, siempre me gusta explicarlo porque además es curioso. O sea, la gente cuando sabe que soy celíaca, lo primero que me dicen es, por eso te dedicas a las patologías digestivas. Y es como, no, que va al revés. O sea, por el hecho de dedicarme a este campo, como que empecé a ver signos, síntomas que me llamaron la atención, que me alertaron, y de ahí que ya obviamente, pues empecé a indagar con esta patología y bueno, pues evidentemente luego te especializas más en un campo cuando te afecta de primera mano. Claro. Pero todo esto viene de mucho atrás. Realmente nosotras bueno, yo terminé la carrera en 2009, o sea, es que ha llovido muchísimo. Cuando terminé la carrera realmente lo único que había de salida profesional era Naturhaus, NutriCare y todos estos rollos Herbalife que bueno, no juzgo, o sea, que quien se dedicase a eso, cada uno, pero a mí no me gustaba, o sea, yo no veía que mi futuro profesional fuera en esa línea, entonces realmente seguí estudiando, me especialicé, bueno, hice máster de nutrición clínica, tecnología de los alimentos, porque decía, es que yo para dedicarme a esto prefiero estar trabajando en Zara o en cualquier otro sitio, o sea, No te pero llamaba. no me llamaba. Lo que pasa es que
años después, cuando se empieza a valorar la nutrición ya de otra forma, desde una perspectiva más biopsicosocial, que no es solamente el hecho de voy a que me pesen, me midan y me pongo una dieta y me echen en 10 minutos, sino que yo ya veía que podía hacer un abordaje con el paciente mucho más interesante, en el que no solamente le preguntase qué comía, sino cómo se relacionaba con la alimentación desde todos los ámbitos, Claro. empiezo a pasar consultas y ya como que recupero un poco el amor por la profesión y empiezo a pasar consulta y al principio pues yo creo que como todas empezamos a ver pacientes de todo tipo, lo mismo una mujer embarazada que infantil, que pérdida de peso, etcétera. Pero empiezan a venirme, esto estamos hablando ya de 2014, 2015, empiezan a venir un montón de personas, bueno, un montón, al principio no tantas, pero personas con, me han dicho que tengo mala absorción de fructosa, me han dicho, bueno, sí, bueno, en ese momento ni estaba ni se le esperaba, o sea, no se sabía nada de esto, pero sí que se quejaban de problemas digestivos y no tenían como un diagnóstico claro, con lo cual al final yo veía que tenía que en mis ratos libres ponerme a estudiar un mogollón para poder entender qué era lo que le pasaba a esa persona, porque a mí me habían dicho en la carrera, pues si tiene esto, le pones esta dieta, si tiene esto otro, o sea, dietoterapia pura y dura, pero claro, cuando tenía alguien sin un diagnóstico y quejándose de muchos síntomas digestivos o con un diagnóstico, pero que tampoco habíamos visto en la carrera, porque como la solución de fructosa realmente yo ni la había visto en la carrera ni me Yo sonaba de tampoco. nada. Claro, y la dieta baja en forma ya ni te cuento, o sea, cero. Y Sí, la claro, concepción de, por lo menos yo acabé en 2007, no, en 2007 empecé la carrera, acabé en 2009, sí 2009, 2010, estaría, sí. Bueno, el caso, si somos Power sí, Ranger amarillo, somos coetáneas, eso está claro. claro. Pero me refiero a que la concepción también que había del propio Sí, sistema digestivo era una boca con un tubo que acaba, a nivel gástrico sí que había ahí pues, todas estas cosas de, ¿no? Pero lo que es intestino sí. delgado era la absorción, el intestino grueso era el túnel de secado y eso se acababa Y ahí. ya está, o sea, Se una caja acabó. negra en la que dices Pues ya cómo y está. no sé lo que pasa ahí dentro, bueno, lo O sé, pero a sea, nivel, o sea, era como mucha muy bioquímica que, poco, bueno, muy a mí poco. me flipaba, por ejemplo, bioquímica, fisiología, pero fíjate lo curioso que a lo mejor podíamos saber muchísimo de patologías que no tienen tanta repercusión a nivel de Digestivo. alimentación, Sí, sí. O es sea, decir, perdón, que la tú alimentación. dices, claro que dices, bueno, sí, entiendo mucho de esta patología, pero al final se va a tratar con un fármaco, o sea, a nivel de dieta, pues sí, una dieta Mm. saludable, pero poco más. Pero luego trastornos digestivos en los que realmente sí tenemos dietista nutricionista un papel crucial en el desarrollo, en el curso de esa patología, pues ahí se veían así por encima. La dieta sin gluten a mí no me la explicaron bien jamás, o sea, solamente si dieta sin gluten es sin cereales que contengan trigo, centeno, cebada, Sí, pero punto. de contaminación cruzada no te Claro, hablaba no, ni no, Peter. ni tampoco, o sea, yo salí de la carrera sin tener clara la diferencia entre la celiaquía o una intolerancia. Es decir, incluso tenía los conceptos de, bueno, ser una intolerancia, intolerancia al gluten, que todavía muchas veces se sigue Sí. diciendo incluso en consultas médicas. O sea que realmente ahí, pues claro, me tocó un trabajo de formación, o sea, autodidacta 100%. Y Mm. claro, en ese proceso de autodidacta, pues la verdad que me empieza a gustar, porque me doy cuenta de que realmente el dar ciertos consejos que no son simplemente por algo estético, sino por algo de salud, pueden tener una repercusión en la salud de la persona. Entonces, como que eso es lo que a mí realmente me atrae, Te porque, engancho. claro, a mí antes, pues bueno, simplemente era, había estudiado eso, tenía que comer y me tuve que hacer autónoma y poco más. Y la verdad que sí, que empiezo a indagar, bueno, la dieta baja en fondas, cuando empecé a leer sobre ella, de los primeros estudios de la Universidad de Monas, era como, bueno, voy a probar a ver qué tal. Y veía que los pacientes tenían una respuesta Mm. bestial y decía, ostras, yo no sé realmente muy bien lo que estoy haciendo porque iba un poco a ciegas, pero parece que está funcionando. Y claro, al final el boca a boca, pues ya empieza que si vas tratando a ciertas personas con esos trastornos, pues te recomiendan a otras y al final poquito a poco, pues de repente dices, pero si el 80% de las personas que tengo en consulta tienen las tripas totalmente alteradas, o sea, Ujú. realmente ya dejé de ver infantil, dejé de ver embarazo, dejé de ver, por ejemplo, renal, que a mí renal me viene alguien, he llegado a coger pacientes de renal, pero a mí ya me viene alguien con renal, digo, no, lo siento, te derivo, o sea, eso es una Es movida otro, muy grande, es que con tienes que estar melonazo, especializado en renal, o sea, es que tienes que vivir, es como claro, digestivo, o sea, sí, para sí, sí. mí, yo me dedico a otro campo completamente diferente, Uh pero -huh. yo os veo y digo, están estas en su planeta, o sea, pero tal cual, o sea, Y y aparte que yo tengo la sensación de que cada vez
se sabe más afortunadamente y eso también hace ver que cada vez se sabe menos. O sea, es Exacto, como una exacto. doble, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, eso a mí es lo que me sorprende muchas veces cuando veo hablar, sobre todo en redes sociales, que ya sabemos que en redes sociales todo el mundo sienta cátedra porque, bueno, si está Hombre, hablando en Instagram es porque tiene la y verdad si te sigue absoluta. 1.000.000 de seguidores, cariño, bueno, 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 el bueno. papa eres ya. Total. Entonces, claro, yo cuando veo esas cosas alucino, digo, pero si yo cada vez que leo, más dudas me surgen Ya, y más inseguridad tengo. Es verdad que, a ver, al final la experiencia es un grado y llega un punto en el que cuando hay como un grupo grueso de los pacientes que vienen, que sí que como que son más fáciles de abordar porque al final tienen como todas características muy similares, pero luego hay muchos otros que dicen, Dios mío, es que no sé para dónde tirar y tengo que seguir estudiando y lo que yo daba por sentado, luego a lo mejor te vienen con pruebas y dices, ah, pues yo daba por sentado que tenía esto y vienen con pruebas que te las descartan y ya no sabes claro. qué hacer. O sea, que va, que va. Es un campo que me gusta por eso, porque al final quienes son un poquito ratón de biblioteca, de... No, a lo mejor, o sea, yo por ejemplo en la carrera siempre lo he dicho, digo, yo nunca he sido estudiante de matrícula, jamás, porque no concebía, o sea, esa formación de llegabas, te memorizaba algo y lo escupías, conmigo no iba. Entonces, claro, Ya, en el momento en el que yo he visto que cuando me pongo a estudiar algo puede tener una aplicación real y que realmente profundiza en un tema porque te gusta, ahí me puedo pasar la hora muerta. Y claro, en patología digestiva hay información para que te aburra, o sea, puedes estar todo el tiempo que tú quieras. estás Sí, sí, en la madriguera del conejo, como dicen en inglés, ¿no? El rabbit hole. ¿Qué, totalmente. qué es lo que, o sea, ya nos has contado qué es lo que más te fascina, ¿no? Que es Mm, esa, jolín, ver el impacto que tiene de haber dicho, vamos a probar con esto a ver qué tal, y zasca, y das en la tecla, ¿no? sí, Pero ¿qué es lo que menos te gusta? bueno, tiene también su parte, o sea, a ¿O qué ver, es lo más duro? Igual te A gusta, ver, pero lo es más más, duro. claro, bueno, lo más duro, hay varias cosas. Por ejemplo, ayer mismo una paciente me mandó un correo que, bueno, que no es la primera vez, por desgracia, que me comenta este tipo de situaciones, en la que tú a lo mejor, porque por desgracia cuando viene un paciente, cuando una persona tiene alteraciones digestivas, eh, primero porque la sanidad pública, por desgracia, está colapsada. Entonces, muchas veces, si te van a ver en 3 minutos, algo que yo le dedico una hora, es que es imposible sacar una anamnesis tan completa en 5 minutos. Entonces, evidentemente, muchas veces vienen a consulta de nutrición cuando tienen alteraciones digestivas porque piensan, bueno, si cada vez que como me pongo mala, pues voy a la consulta de nutrición a ver qué puedo dejar de comer. Pero claro, no piensan que antes de hacer nada de cambios dietéticos hay que pedir pruebas, porque tenemos que saber frente a lo que estamos. Y claro, cuando te vienen así y haces un informe y manda a esa persona al médico y el médico le dice que no le haga caso, que como dijo ayer, que la nutricionista es un sacacuarto, que yo dije, Dios mío, no sé en dónde nos encuadra como profesionales sanitarios esta persona, pero bueno, que somos igual de compañeros a nivel de profesión sanitaria, pero en fin, que no te voy a hacer esto, y empiezan a marearlo y yo veo esa desesperación del paciente, que por una parte dice, vale Ángela, yo quiero hacerte caso, quiero pedirme estas pruebas, pero es que veo que no se me escucha, o sea, no se me está haciendo un seguimiento completo, y claro, yo veo que me estoy dando cabezazos contra un muro, porque al final digo, vale, yo sé que mejoraría mucho si descartásemos esto, esto y esto, o si lo confirmásemos para poder hacer un tratamiento acorde, pero veo que a veces me quedo corta, que yo desde consulta, o sea, la teoría me la puedo saber de memoria, yo me puedo saber de memoria que para X patología el protocolo de algoritmo, o sea, de diagnóstico, de tratamiento es lo que sea, pero luego no se lleva a cabo. Entonces veo como que la teoría muy bien, pero la práctica al final La muchas encuentras veces limitada, ¿no? Estás muy como limitada. lastrada por... A ver, te encontrarás de todo. Entiendo que habrá Claro. médicos que Bueno, hay algunos súper maravillosos, competentes, sí, sí. súper abiertos a trabajar en equipo y a dar el lugar que tiene el dietista nutricionista en Sí. el tratamiento de patología Y digestiva. cada vez más, por suerte. Yo creo que sí, porque yo también, yo creo que todas las nutricionistas tenemos anécdotas de estas. Yo me acuerdo un endocrino que me llamó chamán y le Bueno, a mí no sé dije, yo la de veces que me han llamado chamán, chamana. chamana, pues bueno, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Pues ok. Entonces, sí, no, sí, o sea, Si en es que fin, o no. cambias de endocrino o, o No, y aquí no además, nos hemos encontrado con un muro. si lo peor de todo es que al final, o sea, no es que yo vaya a perder la confianza del paciente porque el médico le diga eso, sí, todo lo contrario. Al final el paciente dice, bueno, es que me da igual lo que me diga, porque contigo es con la única persona con la que he mejorado algo. Llevo a lo mejor Ya, 5 años con molestias y es la primera vez, primero, que se me escucha, porque a veces es que el problema es que falta escucha activa.
Y segundo, pues que he visto algo de mejoría. Entonces, bueno, eso la verdad que a día de hoy yo creo o quiero pensar que cuando estemos en una sanidad pública y se nos vea también como unas compañeras más, no solamente como alguien externo que parece que lo que te está diciendo un poco pues por decir algo, sino que digan, no, no, es que estoy pidiendo un volante para una prueba y, bueno, Y ya no lo tengo que cuestionar, ¿no? claro, no lo tengo que cuestionar. Yo creo que ahí mejorará mucho. Yo Y luego espero. también, espera, sí, sí, es que yo creo que es importante, sobre todo ya no solo por cómo nos vea la sociedad como dietistas, o sea, como figura sanitaria, sino cómo nos vean el resto de compañeros que a día de hoy todavía no encontramos alguna cosita. Y luego lo otro, pues un poco al hilo de esto, cuando vemos que hay pacientes que hacemos todo lo que está en nuestras manos, y no mejoran, porque es que, claro, en muchas circunstancias, si hay una alteración orgánica de base, la dieta puede aliviar hasta cierto punto algunas sintomatologías, pero la dieta no cura. Es decir, puede curar en el sentido de, bueno, pues si tienes celiaquia y deja el gluten, claro, ahí sí te puede curar. Pero luego hay otras circunstancias que dicen, bueno, la dieta es algo transitorio mientras tu organismo va recuperándose, pero si tienes una enfermedad de Crohn sin diagnosticar, o te ponen un No, tratamiento no, correcto, o está puedes estar claro, viniendo a está consultar claro, durante un año. totalmente. Y Bueno, y entonces, la palabra clave, que es la clave de todo esto, que es que hay que decir que los dietistas nutricionistas trabajamos después de diagnóstico, en un exacto, entorno exacto. ideal. O sea, Total, quiero total. decir que muchas veces, a mí me pasa en mi campo, ¿no? Yo puedo tener sospechas de que una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero yo no le puedo, o sea, no es mi responsabilidad ni sería Exacto. totalmente negligente. Yo creo que en digestivas todavía se hace más patente porque, claro, se da esa situación. Dices, vale, yo quiero que me diagnostiquen, tú quieres que me diagnostiquen, pero el que me tiene que diagnosticar no me hace No caso. quiere. Entonces, Parece un trabalenguas. totalmente, es un poco la canción esta de si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera, pues esto es un poco Eso. lo mismo. Sí, sí, o sea, yo de hecho el informe que suelo mandar a los médicos es para sugerir que por favor, si fuera posible, o sea, yo más cortesía y formalismo no puedo tener para que se me haga caso, pero aún así a veces ni con esa. Cuesta. De por favor pide esto, no porque yo lo quiera diagnosticar, sino para que tú con esos datos puedas diagnosticarlo, pero a lo mejor si no pides estos parámetros, pues esta persona va a estar infradiagnosticada mucho tiempo. Mm. Y Exacto. uno de los diagnósticos de moda, como decíamos antes, por lo menos este verano se ha hablado infinito sobre él, es el SIBO. Entonces, vamos a empezar definiendo Madre mía. bien y Sí, entendiendo sí. qué es el SIBO. Vale. Bueno, el SIBO a día de hoy, o sea, sí sabemos a grandes rasgos lo que es, pero que a día de hoy necesitamos todavía muchísima más información, sobre todo de cara a enfocar el tratamiento, que al final es lo que nos interesa. Pero bueno, sabemos que el sobrecrecimiento bacteriano, bueno, que luego haremos una distinción porque realmente no todo es SIBO, porque las siglas de SIBO en inglés es sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Entonces, Sí. claro, no todos los sobrecrecimientos que se producen en intestino delgado son de bacterias, también sabemos que existen arqueas, que es otro tipo de microorganismo que puede generar también una cantidad muy alta de metano, por ese sobrecrecimiento de arquea en intestino delgado, y en este caso estaríamos hablando de un IMO, que antiguamente se decía SIBO de metano, pero realmente la denominación correcta sería IMO. O sea que ahora, bueno, vamos a hablar de SIBO en general, porque si no nos vamos a volver locas, pero que Vale. sepamos que realmente SIBO puede ser SIBO o IMO. En el caso de, bueno, un sobrecrecimiento de microorganismos, sean bacterias, sean arqueas, en el intestino delgado, nosotros cuando consumimos los alimentos, cuando llegan al intestino, ahí se deberían encontrar un número reducido de microorganismos porque lo que nos interesa hacer en esa porción del aparato digestivo es terminar de digerir y absorber los nutrientes de la alimentación, de la dieta. Y lo que llegue al intestino grueso ya va a ser la fibra, agua y poquitos nutrientes más. O sea, realmente todo se va a quedar en el intestino delgado, va a absorberse por el intestino delgado. ¿Qué Que es lo sucede? que, Que para que nos estén escuchando, por hacerlo sí, muy fácil, sería lo que nos imaginamos de la típica imagen: está el esófago, que está conectado con la boca, acaba en el estómago y lo siguiente al exacto, estómago sería el intestino delgado. Es lo que exacto. dice Ángela, que ahí es como esa absorción de nutrientes, que es donde Claro, y por verdaderamente. eso cualquier tipo de patología que afecte al intestino delgado, bien sea celiaquía, bien sea un SIBO, bien sea un, por ejemplo, un Crohn que afecte a nivel ileal, Claro, cualquier patología que afecte a esta porción va a limitar la absorción de ciertos nutrientes y de ahí que aparezca luego anemia, que aparezca déficit de bueno, vitamina D, B12, etcétera. Entonces, bueno, en esa porción
como decía, no debería haber un número muy elevado de microorganismos, sino que donde nos encontramos la microbiota propiamente dicha ya es en el colon, que es en el intestino grueso, que es la última porción del intestino. ¿Qué sucede? Que se ha visto que por determinadas circunstancias, que luego podemos hablar de ellas, parte de esa microbiota del colon puede empezar a crecer en porciones distales o medias del intestino delgado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando consumimos el alimento, al llegar ese alimento al intestino delgado, en vez de ser digerido y absorbido por nuestras células, es consumido por estos microorganismos, con lo cual esa fermentación va a generar un aumento de gases y, bueno, y también una serie de metabolitos que son como las sustancias que producen, los desechos que producen estos microorganismos, y en consecuencia pues aparecen los síntomas típicos: distensión, flatulencia, digestiones pesadas, Dolor también, ¿no? En alteración, muchas ocasiones. sí, alteración de las deposiciones. Lo mismo tendemos a diarrea que estreñimiento según el tipo de sobrecrecimiento que haya. En el caso del IMO, que sería el de metano, se tiende más al estreñimiento, y en el caso del SIBO a la diarrea. Y luego, para rizar un poquito más el rizo, que no he dicho antes, porque lo que más conocemos a día de hoy es SIBO-IMO, pero también hay un tercer tipo de SIBO, que sería el de sobrecrecimiento de bacterias sulfatorreductoras, que son aquellas que producen azufre, y realmente no nos interesa que haya una cantidad muy alta de azufre a nivel intestinal, porque puede dañar incluso las propias células intestinales, y que también, pues bueno, pues puede tener repercusiones como por ejemplo diarrea o estos gases súper olorosos con olor a huevo podrido, De de azufre, azufre, que huele a azufre, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Es no el hay olor. mucho Si más. alguien está en unas cuevas de azufre, eso huele a huevo podrido que te Sí, de mueres. hecho, Pues eso. en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Granada, de Baza, que hay una fuente que le dicen la fuente del huevo, y es porque tiene una cantidad muy alta de azufre, y es que cuando iba decía, bueno, me veía huevo, decían que era muy buena, curativa y tal, pero decía, Dios mío, es que huele a huevo podrido. Sí, y es que se llamaba así la fuente del huevo. Pues bueno, un olor súper característico, y bueno, al final de este tercer SIBO realmente conocemos poquito a día de hoy con respecto a tratamiento y demás, porque hasta hace poco la forma de diagnosticar el SIBO que teníamos solo podía diagnosticar, solo podía ver si había IMO o SIBO, es decir, aumento de bacterias a nivel productora de hidrógeno o Vale. aumento de arqueas productoras de metano, pero no se podía registrar la presencia de azufre. Con lo Claro. cual, No bueno, se diagnosticaba, ¿no? claro, y Daba un estaba falso muy negativo de infradiagnosticado. sobrecrecimiento, de alguna manera. Exacto. Eran pacientes que a lo mejor decía, bueno, sí, la curva ha dado súper plana, porque eso también era muy característico, una curva de T de lactulosa que era una curva muy plana, tanto de hidrógeno como de metano, sobre todo de hidrógeno muy planita, porque para producir azufre necesitamos consumir hidrógeno. Entonces eso hacía que de repente como que parecía que la persona no tenía ningún tipo de producción de hidrógeno. Y además la persona decía, es que aunque la curva esté normal, yo durante la prueba he tenido muchísimos síntomas. Entonces decía, uy, me da. Y claro, ahí te encontrabas con el problema de, yo sospecho que esto es un SIBO, está infradiagnosticado, ahora le tengo que hacer un informe para que su médico le ponga un tratamiento de una patología que ni siquiera está reconocida, y era como la chamana del servicio. Aquí viene, aquí vengo a Aquí pedir viene un la chamana. conjuro, sí. Vamos a explicarlo, Ángela, de una manera lo más sencilla posible, Ujú. porque habrá mucha gente que no se entienda, habrá Sí, mucha gente que lo ha vivido, pero habrá mucha gente que tú le estás diciendo una curva de hidrógeno y se queda en plan, perdona, compro sí. vocal y What? resuelvo, ¿sabes? Entonces, hemos hablado, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? O sea, todo lo que son sobrecrecimientos bacterianos es que ahí llega un microorganismo, un bichito, Sí, digámoslo así, sí. que hace lo que se le supone que tiene que hacer, pero lo hace en un Ujú. sitio que no debería hacerlo, ¿no? Más o menos. Claro, a ver, realmente, o sea, el fundamento de esta prueba consiste en que nosotros nos tomamos una sustancia, que en este caso sería la lactulosa, que es un compuesto sintético que no se va a absorber en ninguna porción del intestino, con lo cual podemos registrar qué sucede durante el paso de esta sustancia por todo el tubo digestivo. Entonces, Vale. esta prueba se sopla a tiempo cero para ver el nivel de hidrógeno y de metano que tiene la persona sin llegar a tomar esta sustancia, y una vez que registramos este nivel de hidrógeno y de metano basal, se toma la sustancia y se va registrando cada media hora el aumento de estos gases. Ujú. Entonces se supone que hasta el minuto 90 esta sustancia no debería haber alcanzado el colon, con lo cual cualquier incremento en la curva, o sea, cualquier incremento de gases hasta el minuto 90 se consideraría que es positivo. Es decir, Claro. es verdad que habría que hacer unas menciones de, dependiendo del tipo de gas, pues hay unos valores de corte diferentes, pero bueno, para que nos entendamos,
Básicamente, se supone que si hasta el minuto 90 no ha habido incremento, es negativo, y luego si en el minuto 90 hay un incremento muy, muy, muy elevado, pues sí que podríamos sospechar de cierta alteración a nivel de colon. A lo mejor no hay un sobrecrecimiento intestinal, pero sí que puede haber un Pero, sobrecrecimiento en colon. o sea, de Pero alguna bueno, manera es dónde salta la liebre, ¿no? Si salta la sí, liebre antes, eso es que ahí hay eso es algo que lo seguro. está aprovechando y que lo Exacto. está Claro, que no debería estar metabolizando, fermentado. digamos. Y esto pasa, por ejemplo, con los test de fructosa, que quienes nos escuchen seguro que muchos, si no se han hecho un test de fructosa, conocen a alguien que se lo ha hecho porque está a la orden del día. Que yo no soy muy fan de estos test, luego si quieres hablamos de eso, pero no soy muy fan. Y se ve como se supone que la fructosa, quien tenga una mala absorción de fructosa, precisamente el aumento de la fructosa debería darse a partir de que la fructosa alcance el colon. Es decir, como no se ha absorbido a lo largo del intestino delgado porque Claro, hay hay mala una mala absorción, absorción. cuando llega al colon, se dispara porque esta fructosa es fermentada por la microbiota colónica. Si no hay mala absorción de fructosa, pues la curva es plana. Ahora, si te tomas la fructosa y ves que antes del minuto 90 empieza a subir, a subir, a subir, y dices, ¿qué está pasando aquí? Esto no es una mala absorción de fructosa, esto es un SIBO que realmente Está es... fermentando, ¿no? Que están Exacto, haciendo esa fermentación que si no hubiera sobrecrecimiento bacteriano lo harían al final del tubo, digamos, pues lo exacto, hacen en una parte más arriba, digamos. exacto. Sí, 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 sí. No sé si Muy igual se nos ha ido un poco ya hablando de tecnicismos, que no esté No, 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 escuchando... no. No, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, Sí. yo tengo una madre que Mm. después de cada capítulo me escribe y me dice, me hace mucha ilusión cuando me quedo algo así que medio lo he entendido y tú le dices, pero explícamelo todavía más sencillo. Entonces, yo me acuerdo de Genial. mi madre, que es una Fenomenal, mujer fenomenal. inteligentísima, no tiene nada que ver con eso, pero pues no es de este mundo. Y Claro, oye, pues estas cosas hay que obvio. explicarlas bien porque Sí. precisamente es uno de los grandes problemas que de del desconocimiento muchas veces, pues es como una especie de terreno abonado para Bueno, muchas personas. total, Entonces yo total. creo que cuanto más conocimiento tengan las personas que nos escuchan, pues más Hmm. difícil va a ser Sí. colársela, ¿no? Sí, 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 no, y me encanta que saques este tema porque ahora después supongo que me lo preguntarás porque es algo que está Hombre, a la orden del día, el tema de tratamiento, cuál es el ahora vamos. tratamiento, que ahí es donde se cuela de verdad toda la chamanería, que eso sí es chamanería. Pero antes de llegar ahí, vamos a un paso previo, porque hemos hablado de lo que es la definición y de cómo se diagnostica, y hemos hablado, ¿no?, con los test Ujú. de que De soplas, aliento. de Ujú. aliento, exacto. Pero hablabas de cuál es del mecanismo, ¿no? De cómo llega, cómo se Como el produce ese factor de riesgo, ¿no? sobrecrecimiento. Sí, ¿Qué o sea, lo ¿cómo ocasiona? cómo acabas teniendo? ¿Cómo pasa? O sea, ¿que van andando, cogen sus maletas y se suben ahí pi, 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 por el intestino? Pues mira, sería más fácil de explicar. O Bueno, qué es lo que pasa? ¿O sabéis cómo pasa? Porque igual es algo que todavía está en a ver, investigación. se sabe que es multicausal. Al final no hay como un factor de riesgo único, bien definido, que sea la antesala de este sobrecrecimiento, sino que, de hecho, hasta hace relativamente poco se pensaba, o sea, realmente, si mal no recuerdo, ya la primera vez que se habla en la literatura científica de sobrecrecimiento bacteriano, creo que era de 1900 poco, o sea, que realmente se conoce esta alteración. Lo que pasa que eh, hasta hace poco se pensaba que era como una alteración muy rara que se producía tras resecciones, por ejemplo, de intestino, en la que Mm, se producía el síndrome de asa ciega, mm. que básicamente, bueno, es que no puede circular bien todo el contenido, o sea, el Sí, tubo sí, toda la digestivo, caca. exacto, el tubo digestivo no está como tiene que estar. Y bueno, en estados así posquirúrgicos graves, pues podría producirse, pero no se pensaba que a lo mejor una persona que tuviera síndrome de intestino irritable podía tener también paralelamente o de forma concomitante esta alteración, o por ejemplo tras una celiaquía sin diagnosticar durante mucho tiempo, pues que esa inflamación de bajo grado genera excesivo. El estrés también se ha visto que es uno de los causantes importantes, bueno, el estilo de vida, alimentación, Mm. es que realmente cualquier, por ejemplo, cualquier alteración que afecte a la producción de ácido gástrico, sabemos que el ácido gástrico, también de las funciones que tiene, aparte de muchísimas otras, es limitar el paso de microorganismos que Claro, vienen en los el alimentos. Nosotros pH, estamos ¿no? consumiendo alimentos que no son asépticos, que contienen microbiota, y parte de esa microbiota nos la cargamos gracias a nuestro jugo gástrico. Con lo cual, sí, esa producción de ácido gástrico se ve alterada por cualquier motivo y a día de hoy, pues entre la gastritis crónica, el consumo desmesurado de inhibidores de la bomba de protones, de típico omeprazol, pantoprazol, lasoprazol, etcétera, eh,
resecciones gástricas, cualquier Sí. cosa que pueda afectar a la producción de ácido gástrico también es un factor de riesgo importante para que haya un crecimiento en el intestino delgado de ciertos microorganismos que no deberían. O sea, es de Em, alguna manera cualquier sí, cosa casi que por algún casual altere el status quo del sistema digestivo. claro, es Lo cierto. hace, abre una puerta a que eso pueda Sí, pasar. sí, sí. Es cierto que tampoco es como que es acción-reacción. De, bueno, me tomo que hay gente, he tenido pacientes que pues, a lo mejor tienen un episodio de gastritis puntual, por lo que sea, y no quieren tomarse un omeprazol porque tienen pánico a que se les desarrolle un Ya. sobrecrecimiento bacteriano. Y lo he tenido de Ángela, ¿pero qué Sí, hago tal? Es que me da miedo. Y yo, a ver, no es tan sencillo. Pero sí que es cierto que yo por lo menos, o lo que se ha visto en la literatura y bueno, y lo que yo veo en consultas, que al final suele aparecer tras periodos muy prolongados de alteraciones digestivas, inflamación de bajo grado, que ahí es por lo que insistimos tanto en no normalicemos los problemas digestivos, no normalicemos estar siempre con digestiones pesadas, gases, dolor, etcétera, porque cuando lo normalizamos un mes, vale, pero cuando lo normalizamos 2 años, pues claro, ahí que venga un SIBO, me lo creo. Es que es claro. normal, es que al final esa alteración de microbiota es esperable. O sea, que esas condiciones, si se mantienen en el tiempo y las omitimos y decimos, bueno, pues es que siempre ya lo normalizo, o digo, mira, pues cuando no como esto y esto me encuentro un poco mejor y voy tirando con eso, ¿no? Claro, Es cuando se da. claro, pero al final es un parche, porque dices, si dejamos de comer ciertos alimentos porque sabemos que nos sientan mal, pero el problema de base no lo estamos erradicando, lo Ya, único que estás haciendo es quitar ese alimento, pero a largo plazo aparecerán nuevos que te sigan sentando mal. Entonces, llegará un punto en el que no comas nada porque todo te sienta mal, porque no has erradicado ese problema de base. Por ejemplo, otro de los factores de riesgo súper típicos es el estreñimiento. Y el estreñimiento muchas veces se puede mejorar muchísimo con estilo de vida, actividad sí. física, consumo de agua regular, consumo de fibra. Y evidentemente, pues, además yo siempre lo digo, es que hay que ir al baño, si no todos los días, por lo menos cada 2 días, pero intentemos todos los días, porque es que es bueno que haya una limpieza de todo el tubo digestivo, que no Claro. podemos normalizar vivir con estreñimiento constante. Mm. Entonces, bueno, son muchos, Yo la verdad. he escuchado alguna vez por redes sociales, no puedo citar a mi fuente, porque puede ser, ya te digo, oficial o no oficial, Sí, pero he oído mucho esto de que no, o sea, no hay un SIBO o no hay un IMO, ¿no? Que hay personas que tienen IMO y cada uno de ellos efectivamente. es diferente. ¿Esto es Sí. cierto? A ver, sí es cierto en el sentido de que, por ejemplo, a mí bueno, me han venido y me seguirán viniendo seguramente personas diciéndome que vienen para que le haga la dieta para el SIBO. Y entonces yo Exacto, a siempre eso me le, refería, a eso me claro, refería. sí, sí, de hecho hace no mucho tuve una persona que decía, es que, y yo me ponía a indagar y veía que casi todos los alimentos, por ejemplo, altamente fermentables, no le sentaban mal y decía, es que yo no te voy a hacer, no, pero es que he leído que tengo que quitar estos alimentos y yo, ya, pero es que no te están sentando mal. Entonces, igual, porque en este caso sospechaba que era por el gluten, que era una sensibilidad al gluten o celíaca o celiaquía, estábamos ahí en vías de investigación. O sea, es que ahora mismo a lo mejor el problema que te está ocasionando el SIBO es una celiaquía. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una dieta baja en formas que no necesitas? Pero claro, la gente tiene la concepción de que como el SIBO es una entidad como tal, pues yo trato esto y fuera. Y le intento explicar que no, que al final, obviamente, hay que tratarlo porque, aunque viniera, por ejemplo, por una celiaquía, tú quitas el gluten, pero puedes seguir sintiéndote mal porque ese sobrecrecimiento no se ha, o Erradicado. sea, no se ha erradicado, efectivamente. Pero el enfoque para una persona, por ejemplo, con celiaquía y SIBO va a ser diferente al enfoque de una persona que tenga, por ejemplo, un vaciado gástrico lento, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal. Es que cada Claro. persona, entonces, el SIBO realmente es como una condición más que hay que tener en cuenta, que también nos ayuda a entender cierta sintomatología para que no nos acabemos volviendo locos diciendo, ¿y esto ahora de dónde viene? Sino, vale, bueno, pues sabemos que está el SIBO ahí, que hay que tratarlo, pero que paralelamente hay que ver esa persona, o por ejemplo, y esto, bueno, tú sabes muchísimo más que yo, tema de trastorno de la conducta Ah, alimentaria, bueno, cuando hay, claro. para mí me viene una persona con un trastorno de la conducta alimentaria y evidentemente me va a decir, ah, bueno, pues la misma dieta, ¿tienes SIBO? Pues evidentemente tú tienes que adaptar las recomendaciones nutricionales Mm. a su circunstancia. Tú no le puedes decir, ah, bueno, pues la misma dieta que le he puesto a fulanica para SIBO, como tú también tienes SIBO, toma, no, realmente no le va a servir y puede incluso empeorar muchísimo, Sí. eh, muchísimas cosas. Sí, porque ahí entra también en juego una cosa que es importante que has dicho, el estrés, ¿no? Sí, Claro, en la dieta per se es un factor estresante sí, para el hipotálamo, por ejemplo.
Entonces, claro, ese intestino-cerebro bien entendido, ya nos explicó él, y que, Sí, que sí, va sí. en un lado, pero no es bidireccional. Sí, Claro, es que también es algo a tener en cuenta. claro, claro, efectivamente. ¿Qué le estoy Antes, pidiendo yo a la persona, a mi cliente paciente, hacer? ¿Le estoy pidiendo que me haga el pino puente para atrás con triple exacto. tirabuzón y eso? Vale, igual es lo que tiene que hacer, pero ¿qué impacto va a tener en su estado anímico, por ejemplo? Y de hecho, he tenido muchísimas personas que acuden a consulta ya, por desgracia, viniendo rebotadas de otros profesionales, no siempre nutricionistas, por Mm, desgracia, que realmente ese enfoque ya lo han probado. O sea, no es que no se haya probado, es que encima te lo han probado y vienen con si no tenían un TCA de base, lo están empezando a desarrollar. O sea, claro. se agrava muchísimo. Si tienen un TCA de base, vienen, o sea, por ejemplo, pues el trastorno por evitación que hay con asociación de que este alimento me sienta mal y ya no lo vuelvo a comer. Trabajar luego, revertir esos miedos hacia alimentos, es que al final yo lo entiendo. O sea, yo me pongo en la situación de estas personas en las que le han dicho es que tienes que dejar esto, si no, no te vas a curar nunca y no puedes comer nada de azúcar porque si tal. Claro, cuando viene y le explico que sí, que podemos meter azúcar, que evidentemente no, o sea, que no es algo que tengan que evitarlo para siempre, que hay que adaptar la dieta a las circunstancias suyas. O sea, el nivel de estrés cae de una forma en plan, pero me puedo comer, o sea, una pieza de fruta. Sí. Que digo yo, hombre, es que si te quitan toda la fruta, vale, te cargas el chivo, pero también te cargas tu salud directamente. O sea, no tiene mucho sentido cuando sabemos que tampoco esa es. O sea, a día de hoy no tenemos certeza de que hacer una dieta hiperrestrictiva en azúcares, bueno, en fibra, tal, vaya a erradicar el SIBO tal cual. Es decir, a ver, que es que. Es que hay que ponerse en manos profesionales de verdad, Claro, porque claro. doctor Instagram es un poco No, no, puñetero pero de verdad que yo ahí veo un problema grave de, eso, de de fomento de desinformación. TCAs, Sí. con el tema de la supuesta dieta específica. Además, es siempre lo mismo. Te quito gluten, te quito lácteos, te quito X verduras, X frutas, por supuesto nada de azúcar y aparte la carga mental que le dan a la persona de no, es que cómo se te ocurra comer algo de azúcar, es que vas a Claro. enfermar y es que no te vas a recuperar. Y claro, te vienen que han estado a lo mejor años con esas restricciones y con unos miedos bestiales. Y trabajar eso, tela. Aparte que siempre les digo, para tú poder absorber la fructosa, en el intestino, en esta primera porción de intestino que hablábamos antes, donde se absorben los nutrientes, tenemos como unos canales, unos tubitos por los que va a pasar la fructosa de los alimentos hacia la sangre. Estos tubitos se expresan, o sea, se empiezan a producir en presencia de fructosa. Por lo tanto, porque son costosos, o sea, la producción de estos canales es costosa. Si no estamos consumiendo fructosa, nuestro intestino dice, ¿para qué voy a producirlo? A mí esto no me trae cuenta. Deja de producirlo. Entonces, claro, si tú estás mucho tiempo sin tomar nada de fructosa, y con fructosa me refiero a fruta, o sea, que sí, no ya solo el azúcar, sino fruta, por ejemplo, cuando quieras reintroducirlo, vas a ver que te va a costar mucho y vas a tener que hacer una reintroducción mucho más paulatina, mucho más gradual que si no hubieras hecho una dieta tan hiperrestrictiva desde el principio. Te va a costar mucho menos si haces una dieta mucho más, bueno, llevada por un profesional, básicamente. O sea que es que puede afectar a muchos factores. Es que aquí nos encontramos los nutricionistas en general, pero los digestivos en particular, yo creo, con, con un problema serio del peregrinaje de estas personas buscando ayuda, de lo que se encuentran por Sí, el camino, los asaltadores de camino, pero también personas que son profesionales que tienen un título homologado y que no están haciendo un buen trabajo en digestivas. totalmente. Bueno, y no hacen un buen trabajo y además ponen Hacen muy en una- entredicho la profesionalidad del resto. Efectivamente. Que dice, es que claro, luego entiendo que a mí me tilde directamente de chamana porque si has tenido a X pacientes previamente que te vienen con una lista de suplementos enorme y con pidiéndole que le midan en sangre el molibdeno, pues claro, cuando te viene otra que lo único que quiere es que le haga un cribado básico y es que dices, no, esta tampoco la escucho. A ver, no me metan en el mismo saco, porque es que es verdad que yo puedo entender que hay algunas personas que sí se aprovechan de estas circunstancias y eso es una realidad y tampoco lo voy a negar, o sea, yo lo he visto y he tenido en consulta gente que ha venido rebotada de este tipo de situaciones, pero también lo veo mucho en redes y además, como tú bien dices, te
Hay muchas personas por la cuenta de Instagram de es que ya no sé a quién hacerle caso, tema Hombre, del SIBO que no sabe qué profesional fiarte, cuál no. Ahora con todo el tema de la PNI, que bueno, en fin, que al final es pues, un poco pues eso, partir como de unas premisas que a nivel fisiológico parecen medio plausibles, pero que luego, llevada a la realidad, no hay como una evidencia científica sólida suficiente como para recomendarle determinados tratamientos a los pacientes, pero claro, una persona que está desesperada, pues al final, si tú le dices que tiene la solución mágica, pues ¿cómo no te va a hacer caso? Si es que al final lo único que quieren es estar y, si bien. y sobre todo porque le duele. O sea, Exacto, o sea, pero es que, como tú decías el otro día, que te escuché, no me acuerdo en qué capítulo era, que decías, es que no apreciamos lo bueno que es estar bien. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, la mayor sí. tontería. O sea, se me tiende a encarnar una uña del dedo gordo. O sea, Lo peor que te puede pasar, sí. cada vez que me pasa es como, Dios, parece lo peor del mundo. Y cuando me lo solucionas es como, uf, qué alivio. O sea, entonces, claro, yo puedo entender a una persona que conviva diariamente con dolores digestivos, que se levante con ganas de vomitar, que se levante sin... Es que te afecta hasta la ganas de vivir. Hombre, que Dices, sí te bueno, pues afecta, hombre, que sí te afecta claro, psicológicamente. O sea, tú piensas que es algo, que comer es algo a lo que te tienes que enfrentar, no es algo que puedes obviar. O sea, entonces, exacto. claro, tú estás mínimo un par de veces, 3 veces al día enfrentándote a algo que dices: "Uf, qué tal me va a ir esta vez?". Sí, además es la O sea, pregunta. Yo cuando les planteo hacer la reintroducción es como, es que me da miedo porque no sé cómo me va a ir. Y muchas veces decimos, es que hasta que no lo pruebes no podemos saber, pero lo entiendo. y si a eso le sumas la capa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que de todo lo que supone la comida a nivel social, ¿no? El no poder ir a sitios, Sí, el no poder hacer ciertos planes, no en el caso de Sibo, no lo sé, pero por ejemplo hablaba Eli, ¿no? sí, Es que la calidad de vida, que es que hay que decirlo más, es que hay gente que dice: "No voy a ir ahí porque no sé dónde hay baños disponibles, sí. o no De sé qué hecho, me va a pasar, o no sé cómo me voy a encontrar, o no voy a ir a esta boda porque voy a estar todo el día fuera de casa, no sé si hay un sí, baño que voy a poder usar de manera o sea, sentirme sí, sí. No, no, que privada". hay gente que no puede ir a la playa, a una playa que no tenga baños públicos, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Es que, Claro, ¿cómo no va la gente a estar deseando creer lo que les dicen? O sea, es claro. que al final tú, por ejemplo, también estás en redes, obviamente, de las cosas que has leído, ya no en SIBO, sino en cosas digestivas, ¿cuál dirías que es la primera que se te viene a la mente cuando te digo la mayor burrada que has oído? O de las cosas que más daño acaban haciendo en la práctica. Bueno, mayor burrada, o sea, he O burrada escuchado, en he el leído, sentido de sí, 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 cosas que sí, digas: sí, "Hostia, ¿por qué dijo esto esta persona? ¿Por ya, qué?". O ya, estas personas, ¿por qué dicen esto? sí, Porque luego en sí, consulta la realidad que me encuentro es que tengo que deshacer algo que no debería ni siquiera tener que estar claro, perdiendo el claro. tiempo en esto. O sea, bueno, mentira y mantra repetido en redes, podríamos estar toda la mañana hablando. Dos cosas que sí leo mucho. Bueno, la primera Mm, burrada, y esto hasta bueno, hace poco una también Insta influencer de sí. salud, tal, que no es nutricionista tampoco, pero bueno, que divulga sobre el tema de patología digestiva, empezó a incitar a no hacer tratamiento antibiótico con la infección de Helicobacter pylori porque era peor y tal, cuando sabemos que la evidencia actual, obviamente yo soy la primera que en el momento en el que encuentro una alternativa a los antibióticos de Helicobacter, vamos, aplaudo hasta con las orejas, porque de verdad que es una bomba de antibióticos lo que se da al paciente y a una pasada y muchas veces pues Te deja altera baldao. mucho, te deja baldado totalmente. También es cierto que muchas veces se da el tratamiento sin primero ver cómo está a nivel nutricional ese paciente, porque si parte de un montón de déficit de vitaminas, o sea, la alimentación no es buena, pues claro, si sobre eso le metes una tanda de antibióticos y encima de todo muchas veces no dan ni probiótico a la vez, que ya es el Y combo, luego y si se va, muchas veces que viene, claro, sigo. exacto, exacto. Entonces, que de hecho, recogiendo un poco la pregunta de antes, otro de los factores de riesgo. Haber, por ejemplo, tenido Helicobacter pylori, súper frecuente, lo he consultado muchísimo. Entonces, eso, pues, Decir eso es evidentemente, súper fuerte. claro, cuando tengamos una alternativa para esto, yo seré la primera que lo abrazaré muchísimo. Pero a día de hoy decirle a alguien no te trates con Helicobacter cuando sabemos que una de las principales causas, por así decirlo, la principal de cáncer gástrico en la población es Es la Helicobacter. infección por Helicobacter pylori, es que realmente está incitando a que alguien esté años y años y años y cuando ya no pueda más, entonces se hace el tratamiento, que de hecho es mucho más fácil que radiques cuando no lleva mucho tiempo con la infección.
Entonces, yo eso lo he visto y lo veo también muy repetido, lo de no, alternativa a los antibióticos, los herbáceos, cuando no hay una evidencia sólida de que los herbáceos sean igual de efectivos que los Qué antibióticos. fuerte. Entonces, puede que a alguien, porque siempre te va a llegar alguien que diga, yo es que me traté con esto y me fue bien, vale, pero esto es un N igual a 1 o a 2, pero no estamos hablando de que el grueso, el cuerpo de la evidencia científica diga eso, entonces Bueno, y no que hay podemos cosas divulgar que no eso. y hay cosas que de verdad no puedes decir por responsabilidad porque no sabes quién te escucha, no Exacto, puedes decirlo en redes. exacto, Es exacto. que, Pero claro, es muy clickbait, es muy claro. de compartir y de generar polémica y al final, pues eso. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las mayores burrerías y además que me sacan de mi casilla, me sacan de quicio. Y luego, pues, por ejemplo, lo del tratamiento, el tratamiento de SIBO que hablábamos antes, que yo veo que parece que está súper claro y que te dice, no, es esto, esto y esto, y dices, pero Dios mío. O sea, el tratamiento herbáceo me refiero, de no, los antibióticos igual, que es verdad que el SIBO es menos, digamos, menos peligroso, entre comillas, no tratarlo que un Helicobacter pylori, que eso es que es tratamiento antibiótico y punto, no queda otra. Con el SIBO es verdad que a veces hay una línea fina a la que te puedes plantear no meter antibióticos y probar con otro tipo de... Pero de ahí a decir categóricamente, no, el tratamiento es esto, esto y esto, aceite de orégano, berberina y no sé qué, y ya está. Y es como, pero si eso es empirismo puro y duro, tú lo sabes, yo lo sé y lo sabe muchísima gente. Entonces, ¿cómo puedes sentar cátedra sobre algo que si se te pide un mínimo de evidencia para poder justificar lo que estás diciendo, te queda que no sabes un poco? Pero claro, como al final en redes, la mayoría cuando divulga, pues el público que sigue a esa persona suele, Creer de manera ciega. claro, ¿no? Y que al final suele comulgar con la Claro. filosofía de la persona que está, pues al final tú estás acostumbrada a que tu público te aplauda, porque seguramente este tipo de publicaciones, yo cada vez que lo veo pienso, si esto tú lo expones en un congreso científico, o sea, te salen los colores por todos lados. Tú vas a un congreso científico, le dices esto y te hacen 4 preguntas para que puedas un poco justificar tu... Pero si Pero de claro, las divulgar en redes, es que es muy fácil. Y luego aparte, a ver, es que en redes realmente mientras no enseñes un pezón femenino, claro, puedes ya hacer está. casi cualquier cosa. O Hombre, sea, no o una sale la escena de universidad. violencia. O sea, lo Sí, demás, puede... el daño y el perjuicio que puedes Sí, hacer sí. con este tipo de divulgación, o yo porque lo veo, claro, yo veo mi planeta, pero con conductas de riesgo con la Sí, alimentación, es que, a ver, por favor, es que el otro día me mandaron un vídeo de una persona que ha hecho un reto de ayuno de 72 horas. Vete a la mierda. Es que vete a ya, la ya. mierda. Es que Es te deberían que cerrar la cuenta. Es que esto sí, es. sí. Y era nutricionista, ¿eh? O sea, quiero Ya, decir, con bueno, su título sí, como el no, tuyo no. y el Sí, mío, ¿eh? en casa tenemos de todo. En todas Claro las que casas sí, se pero cuecen me refiero a habas. que no, que. Jolín, es que es irónico, ¿no? Ya, Decir, ya, ¿qué es lo totalmente. que consideramos peligroso en redes sociales? Y esto es muy peligroso y hay que decirlo más. O Sí, sea, sí, sí, sí. No, desde luego, o sea, yo me quejo de ver cosas que me parecen sangrantes con respecto a mi campo, pero lo que tenéis que aguantar vosotras en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, es que yo creo que Instagram es todavía peor caldo de cultivo para todo esto. sí, pero todo atraviesa todo, ¿eh? Porque al final también piensa, por ejemplo, ¿no? Que una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria acaba desarrollando muchas molestias digestivas, puede desarrollar Sí, patologías digestivas, viceversa, lo que dices tú, o sea, es un camino de doble sentido. O claro, sea, claro. entonces, al final es todo, pero que es Mm, curioso que mm. digas, o sea, sí, o sea, el pezón femenino sí te molesta, pero esto No, no. no, Ah, estamos vale, súper bien, acostumbrados a ver violencia brutal, pero sí, sí, es es algo... tremendo. Mm, Vamos a pasar un poco, nos queda poco tiempo, así que te voy a hacer unas preguntas sí, un poco más concretas, pero voy a aprovechar que estás aquí para hablar sobre la celiaquía, porque vale. si de algo también se habla muchísimo sobre el gluten, Ujú. entonces no sé si me podrías explicar qué es la celiaquía, porque me apuesto lo que queráis a que sabéis qué es la celiaquía, pero a que no sabéis cómo se define la celiaquía, porque esto es también muy importante, que he Sí, aprendido con vosotras. sí. Y sobre todo, que me expliques un poco si el gluten es tan malo como dicen, ¿no? Y qué papel Vale. tiene que jugar en nuestra dieta para población general, celíaca y, por Ujú. ejemplo, en SIBO o en otras cosas Vale. que veáis más. A ver, bueno, lo primero yo, o sea, con que de este capítulo quienes lo escuchen se queden con la frase de que la intolerancia al gluten no existe, ya, con eso me doy por satisfecha, ya, suficiente. Porque además es Irá que a de las verdad, frases destacadas del episodio, sí, Ángela, no te sí, preocupes. gracias. Estará en mi feed para que lo lean cada Sí, vez que sí, pase. por favor y gracias. No, a ver, realmente la celiaquía
es una enfermedad autoinmune, es decir, cuando estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de que ciertos hidratos de carbono, ciertos azúcares de los alimentos, no terminamos de digerirlos porque nos faltan como las tijeritas que tenemos en el intestino para Para hacerlos que más pasen por fáciles de esos, absorber, esos tubos que tú tubitos, decías tan claro, caros, ¿no? Para que exacto. entren por ahí. Exacto, entonces nos faltan esas tijeras, que son esas enzimas digestivas, y claro, pues hacen que estos azúcares más grandes, de mayor tamaño, lleguen al colon y sean fermentados y produzcan gases. Que bueno, parece que es algo nimio y que bueno, si tiene intolerancia no es para tanto, pero es verdad que una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa sin tratar crónica también puede derivar en un SIBO, ojo, o una alteración de microbiota a nivel de colon. Pero bueno, esto sería una intolerancia. En el caso de la celiaquía no es una intolerancia. Lo que sabemos es que en personas que tienen predisposición genética, porque esto no pasa simplemente por, como dicen muchas veces, si dejas de tomar gluten te haces celíaco. No, no, no. Tú tienes que primero tener predisposición genética para desarrollar esta patología, igual que pasa con muchas otras. Una diabetes tipo 1, lo que sea. Que ante la ingesta de gluten en esta persona, y además no pasa desde que nace, es decir, se puede desarrollar en cualquier momento de tu vida. De hecho, la edad de aparición cada vez es mayor. Antes se estimaba que aparecía solamente en la infancia y tal, y ahora la edad de aparición ha aumentado casi hasta los 60 años. O sea, hay personas que están siendo diagnosticadas de celiaquia con 60 años. Bueno, si se diagnostican, que esas Es claro que a lo mejor llevan muchos años, pero incluso a edad de aparición, de que los años previos a lo mejor estuvieran bien y empezase en 2-3 años a estar mal y le diagnostican, pues mucho mayor. Entonces, puede aparecer en cualquier momento de la vida y se produce porque ciertos componentes del gluten, cuando llegan al intestino delgado, nuestro sistema inmunitario, digamos que actúa de forma errática, los confunde con parte de nuestras células intestinales, por no entrar, porque esto tiene mucha enjundia, pero por no entrar en más detalle, y empieza nuestro propio sistema inmunitario a atacar a nuestras células del intestino, por eso es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, por eso siempre somos tan pesadas con que un poquito de gluten siempre importa. Esas famosas trazas, esa famosa contaminación cruzada que tanto ferrete damos los celíacos cuando vamos a un bar, no es por gusto, es porque el mero hecho de que una partícula esté en contacto, de una partícula de gluten esté en contacto con nuestro aparato digestivo, ya es desencadena. suficiente, efectivamente, para que se desencadene esta respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede? Que esta respuesta, o sea, cuando estamos hablando de una respuesta mediada por el sistema inmunitario, no son repercusiones en plan de 4 gases, que también, porque gases también tenemos, y diarrea, o estreñimiento, o 1000 cosas. Es que estamos hablando de afectaciones graves como un cáncer de colon en el futuro, estamos hablando de que se puede acabar desarrollando otras patologías autoinmunes como un hipotiroidismo de Hashimoto, una diabetes tipo 1. Entonces, claro, aquí estamos hablando de que una celiaquía sin Serias. diagnosticar a largo plazo puede derivar en cosas muy graves. Por eso somos tan pesadas las nutri de digestivo, en que muchas veces dice, parece que siempre ve a alguien y ya, seguro que tiene celiaquía. Y es como, no, pero prefiero saber seguro que no la tiene. Y así ya con eso como que voy trabajando más tranquila, porque como además es una patología que tiene tantísimos síntomas que pueden parecer, o sea, que puede Claro. asociarse a un SIBO, por ejemplo, o a una intolerancia a la fructosa, o Ah, cualquier porque cosa. esta es la movida y esto es una cosa que yo no sabía, ¿eh? Porque los síntomas de la celiaquía pueden ser extradigestivos, que eso ya Totalmente, te totalmente. vuelves loca. O sea, El dolor de cabeza, la nublina mental. Sí, sí. puedes ser celíaco y no tener síntomas digestivos. O sea, así de Mira, claro. por ejemplo, casos ya más anómalos, pero que están. De hecho, uno de estos casos, bueno, una compañera que vino a un curso de patología digestiva y nos comentó su caso, que ella es celíaca también, también la diagnosticaron de adulta y ella, la única cosa anómala que aparecía en la analítica eran las transaminasas, las enzimas hepáticas que aparecían muy elevadas, que esto pues, puede aparecer elevado en una persona que consume una cantidad muy alta de alcohol, o a lo mejor deportista, pero que Sí, no es algo o en un normal. tratamiento farmacológico o alguna cosa de esas, Claro, ¿no? algo que diga, vale, tiene el hígado tocado por cualquier motivo, pero una persona que se sabe que el hígado está bien y tal, y aparecían altas de forma crónica hasta que empezaron a indagar y era eso. O, por ejemplo, algo también bueno, no es tan típico por suerte, pero que también se puede dar, abortos de repetición. Mujeres que a Ay, priori, es Dios verdad que mío. cuando preguntas siempre algo te dicen que a nivel digestivo tienen, pero como que lo han normalizado, en plan, bueno, pero abortos de repetición sin causa aparente, Sí, por esa base la autoinmune, celiaquía, ¿no? Puede ser, exacto, exacto, claro. efectivamente.
Entonces, no todo es, de hecho, por ejemplo, en la infancia, el síntoma que siempre asociamos más con enfermedad celíaca es la diarrea. Entonces, un niño que tiene problemas digestivos pero no tiene diarrea o no tiene la típica barriguita hinchada, pues como que decimos, bueno, será otra cosa. Bueno, pues el estreñimiento es uno de los principales síntomas de celiaquía en la infancia. Y de hecho, yo siempre le digo a los padres o incluso a las personas ya adultas cuando viene y empieza a indagar y dice, no, yo es que desde pequeñito tengo estreñimiento. Le digo, es que el aparato digestivo de un niño está nuevo a estrenar, no debería ser normal que si come bien, hace deporte, tal, digo, que tenga un estreñimiento bestial. Digo, es que no podemos normalizar eso. Y por eso te digo, entonces hay síntomas que son Ya. totalmente fuera de los clásicos, que hay que prestarle atención, que por suerte en las consultas médicas cada vez se está prestando más, porque uno de los motivos por los que se está diagnosticando más la celiaquía en la actualidad es porque se está atendiendo más estos síntomas digestivos más, o sea, menos clásicos y extradigestivos, como te decía, dolor de cabeza crónico, neblina mental, cansancio, bueno, el cansancio. El Yo he tenido cansancio es muy pacientes, típico, sí. sí, yo he tenido pacientes que en el momento, o O incluso que ya vienen anemias como muy... diagnosticados, claro, porque lo que decía antes, nuestro sistema inmunitario está atacando a las células del intestino. Si las células del intestino, como hablábamos al principio, que están encargadas de absorber nutrientes, están dañadas, pues el hierro que te comes en la dieta da lo mismo que, porque he tenido pacientes que se han estado suplementando hierro años, Sí, que pero además le achacaban a, no, como eres mujer y tienes la regla, pues ya está, bueno, ya lo tenemos todo hecho. otro melón. Otro melonazo. Bueno, y alteraciones, o sea, dolor menstrual, alteraciones de la regla, eso también es un síntoma extradigestivo de la enfermedad celíaca. O sea, Mm. que por suerte todas estas cosas, pues ya cuando viene una persona con estos síntomas, estas manifestaciones, dice, vamos a ver qué tal. Ahora, el diagnóstico no es tan sencillo. Y otra de las cosas que sí me gustaría recalcar para que lo escuches, no, o sea, si tienes una sospecha alta, ponte en manos de un profesional, pero que no descarte una posible celiaquía solamente por el hecho de que una analítica en sangre sea negativa, porque hay un porcentaje bastante alto de la población celíaca, sobre todo en la adulta, que no desarrolla anticuerpos. Entonces, corremos el riesgo de que si por una serología, por una prueba de sangre negativa, te dejan de investigar, que la celiaquía cuando ya dé la cara porque ya no quede otra, esté muy malita o muy malito. Entonces, como, a ver, si hay antecedentes familiares, si hay otras enfermedades autoinmunes relacionadas como eso, Hashimoto, diabetes tipo 1, Crohn acumulado. psoriasis, Crohn, etcétera, etcétera, pues que se investigue hasta qué punto y que no se quiten el gluten por su cuenta. Porque si no, luego, como no hagan las pruebas en el momento adecuado, luego un jaleo Voy a increíble. aprovechar esto que has dicho para contestar a la gran pregunta del millón, porque, claro, ha habido una corriente de pensamiento diciendo que el gluten es básicamente horrible, que todos deberíamos eliminar o reducir muchísimo el gluten de la dieta. Yo la verdad que sigo a mucha gente, Sí. nutricionistas americanas, estadounidenses me refiero, y ahí yo creo que pegó más fuerte todavía el tema del gluten, Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, hay una concepción como que lo que es gluten free es más sano. Entonces, quiero saber tu opinión sobre esto y verdaderamente si el gluten es algo a evitar para la No, población no. general. Bueno, lo primero que de esa corriente, siempre lo digo, nos deja en muy mal lugar a los celíacos o a los sensibles al gluten o celíacos, porque claro, cuando luego vas a un bar te dicen, no, pero hay mucha gente que si le quito así el aparto le sienta bien y es como ya, pues esas personas igual han dejado el gluten por otro motivo que no es este y nos están haciendo pensar al resto de la población, o sea, los restaurantes y tal, que no pasa nada, que por apartar el Sí, pan que a un no le lado del afecta plato es la suficiente. contaminación Y cruzada. claro, ahí es donde vamos, o sea, realmente el gluten lo tiene que quitar una persona que tenga o bien enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca, que realmente es una patología que a día de hoy todavía no se conoce bien cuál es el detonante real, si es el gluten, si son otras proteínas que contienen el trigo, si son los fructanos con tipo de fibra que también están en el trigo. Entonces, tampoco sabemos muy bien hasta qué punto hay que hacer una retirada completa de gluten en estos pacientes, como se hacen los celíacos, pero bueno, sabemos que hay que quitarlo porque les sienta mal. Luego se ha visto que en algunas personas con trastornos autoinmunes no es quitarlo a lo mejor como se quita en una enfermedad celíaca, pero reducir el consumo puede ser positivo, pero en población general, no. O sea, entendamos, a ver, tampoco tiene sentido, pero no por el gluten como tal, sino porque al final hay que hacer una dieta variada y no comer solamente de un alimento, es decir, tampoco es alimentarnos exclusivamente de alimentos que contengan gluten, pero no hay que quitarlo. O sea, una persona, no hay demostrado que una persona sana
el gluten le vaya a provocar No. una patología. Es que yo creo Para que nada. ahí la confusión viene de algo que ocurre mucho en nutrición y alimentación, que es el fenómeno del desplazamiento dietético. Me Sí, explico. O sea, exacto. ¿dónde está el gluten? Vale, el gluten está, evidentemente, en los productos derivados del trigo. Lo que más consumimos aquí es pasta y pan, Ujú, ¿no? Pero también ujú. está en galletas, en alimentos que, bueno, pues que son ultraprocesados, que son menos nutritivos, que suelen contener más cantidad de azúcar, bajitos en fibra, etc, etc, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo dejo de comer gluten, dejo de comer muchos de estos alimentos y Claro, empiezo a comer, tengo que llenar mi panza, ¿no? Entonces empiezo a comer, claro, pues igual empiezo a comer más fruta, más verdura, empiezo a comer más legumbres que no tienen gluten, exacto, empiezo a comer más pescado que no tiene gluten, empiezo a comer más pollo que no tiene gluten, empiezo a comer, yo qué sé, ¿no? Entonces, claro. al final, claro, tienen ese efecto positivo, muchas personas lo experimentan y dicen, uy, es que desde que he dejado el gluten me encuentro mucho mejor. Pues no, cariño, igual lo que has dejado es lo que has empezado a comer, más que Exacto, dejado el gluten, es exacto, una dieta más variada, como dices tú. exacto. Por eso que un poco respondiendo a tu pregunta, no, o sea, para población general no es necesario La respuesta quitarlo, corta es no. no. Y ya te digo, si se sospecha, porque es verdad que muchas personas dicen, ya, pero es que yo no tengo celiaquía porque me la descartaron, que bueno, me la descartaron, vamos a entrecomillar lo de descartar, pues ya sabemos que no se descarta completo en muchos casos, pero yo sé que el gluten me sienta mal. Vale, pues entonces ve a un profesional que esté especializado en este campo para que te ayude a identificar si realmente es el gluten o es otro componente o el conjunto de la dieta o qué es. Porque es verdad que muchas veces cuando ya hacemos un cribado bueno y lo único, lo mejor, cuando ya tenemos más o menos controlado lo que tolera bien el paciente sin ningún tipo de problema y hacemos como un protocolo de reintroducción de gluten que incluso podemos empezar solo con trazas, no solamente metiendo pan, sino solamente metiendo trazas y tal, vemos que efectivamente el paciente tiene una respuesta negativa. Entonces decimos, vale, pues tú en concreto, No. mejor vamos a retirarlo. Pero claro, eso se tiene que hacer muy individualizado, no solamente por el hecho de que lo haya leído en una publicación de Instagram. No. Yo creo que si tuviera que hacer un resumen de la conversación que hemos tenido hoy, Ángela, es, por favor, alejaros de los consejos de Instagram porque ya vemos que no hay una solución única para las patologías digestivas. O sea, y desde luego que hay que estar acompañada, bien acompañada, porque también eso es complicado, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí, Y sobre todo que trabajamos después de diagnóstico, que a donde hay que ir es al médico, que eso no hay que perderlo de vista, no hay que perder la confianza 100%. tampoco. Tienen las circunstancias que tienen los medios que tienen y tienen el entorno y el, bueno, pues sí, el ecosistema que Sí, tenemos, ¿no? Pues lo que dices tú, ¿no? Decías al principio que, claro, el tiempo en consulta para hacer una buena anamnesis pues es la que es, son buenísimos profesionales, pero tienen limitaciones. Pero hay que claro. ir a diagnosticarse, que esto es Sí. lo más No, importante, y claro, y además el problema muchas veces, o sea, si realmente porque yo me encuentro retrasas el este problema, diagnóstico, claro, claro. totalmente, o sea, yo me encuentro este problema cuando no se les deriva el digestivo, sí, cuando se les deriva el digestivo en muchos casos la cosa ya va como la seda. Claro. El problema es el mareo de no, pero bueno, relájate, son nervios, como, pero ¿por qué no me deriva a este paciente al especialista y terminamos antes? Porque es que ahí donde, pero es verdad que a Yo día de hoy también, cada vez también hay mucha trabajamos, gente sí, que se salta ese paso. exacto, sí, A mí me da la sensación, yo no sé si es una cosa de redes sociales, no es como te he oído hablar de esto, que es lo que justo a mí me pasa y vengo a donde ti. Y a mí me da la sensación de que ahí creo que es sí. importante meter la cuña de decir, sí, puedes ir a donde un nutricionista digestivo, pero hay que ir a donde un médico digestivo, a que te hagan Claro, las pruebas que totalmente. O tienes que sea, hacer. y es que de verdad que 100% con lo que dices de trabajamos con diagnóstico, porque a veces yo le intento explicar a los pacientes que lo que hago de solicitarle pruebas es como un favor, en el sentido de que entiendo que a mí esas pruebas ya me las tendrían que traer a consulta Hmm, y yo anotarlas en su ficha para tener esa información y llevar un seguimiento de los cambios que pueda haber en esos hmm. parámetros. Pero que yo no soy quien va a diagnosticar y que muchas veces es verdad que por acelerar el proceso digo, vale, creo, porque estoy harta de ver pacientes con un perfil similar, creo que pueden ir por aquí, pues igual te debería solicitar esto. Pero claro, es peliagudo el hecho de que lleguen a pensar que va a depender de nosotros el diagnóstico, cuando es como, a ver, yo Exacto, solamente te estoy echando un cable, pero necesito realmente saber qué exacto. te pasa para luego yo, como dietista nutricionista, hacer la dieta. Que esto es lo que también con él y yo estamos muy de acuerdo en que, a ver, que no somos suplementacionistas, que muchas veces, claro, como no tienen un diagnóstico y el nutricionista no sabe qué hacer a nivel dietético, pues después te pago suplementos. Como, pues dile que no puede ayudarles más, pero no le metas una serie de suplementos que no es tu función. O sea, realmente tu función es
vamos a ver qué te pasa y a ver cómo te puedo ayudar con la dieta. Y si algún suplemento, porque yo lo utilizo cuando Claro, sea están en la necesario, te punta puede de ayudar, la pirámide fetén. del tratamiento. Es que Claro, pero si no, pues insiste en que vaya de nuevo a otro profesional, que pida una segunda opinión, lo que sea. Y por cerrar esto, al hilo de lo que dices, que al final lo que vendemos es un servicio, no un producto. Por eso el gluten no se le quita a todo el mundo, o por eso no se le pone el mismo tratamiento a todo el mundo, porque eso es lo que se hace muchas veces en Instagram, de yo vendo esto, vendo mi solución mágica y pues, si vienes te voy a quitar el gluten, los lácteos, no sé qué, te voy a poner el aceite de orégano y te voy a poner tal y te voy a pedir un test de microbiota y pam, 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 punto. Y es mi o sea, mi servicio paquetizado que se lo vendo a todo el mundo por un módico precio de 200 euros. No, nosotros somos profesionales sanitarios que tenemos que dar un servicio, o sea, nuestro servicio asistencial, en el que la persona nos explica qué le sucede y nosotros, como profesionales, vemos hasta qué punto podemos ayudarle y cuando consideramos que se escapan nuestras funciones, pues derivamos, porque es que es lo que hay que hacer. Porque yo estoy harta de derivar a fisio, a psicólogos, a médicos de digestivo, de endocrino, de el médico de cabecera, por supuesto, siempre. O sea, si no ha ido tu médico de cabecera cuando viene, lo primero es, venga, te voy a hacer un informe para que vaya y explicarle un poco lo que me has dicho para que lo tenga más fresco. y Y que, así. mira, y también que hay profesionales magníficos y que si no es tu caso y no te han asignado un profesional que te hace caso, se cambia. Claro, sí, sí, Se cambia. totalmente. O sea, que eso también es Totalmente. muy importante. O sea, Sí, esa realidad también se puede cambiar. O claro. sea, que si ves que alguien, bueno, oye, y que todo es hablar, Que pero no creo todos que encajamos con todo y que, no, no, bueno, ya y está. lo que te digo, y que es importante alejarse para mi gusto, de las redes sociales, yo creo que ha quedado claro en esta conversación, Sí. y acercarse un poco más a la personalización de tu caso, que es lo que te va a dar la ayuda o por lo menos te va a ayudar a entender un poco, ¿no? Qué es lo que te está pasando. Sí. Muchas gracias, Ángela. ¡Jo, qué corto se me ha hecho! Haremos una parte 2, no te preocupes, porque el tema Vale, de las digestivas encantada. da para Sí, muchísimo. O sea que nos podéis dejar vuestras encantada. preguntas. Bueno, evidentemente nos podéis escribir por Instagram, que te voy a decir una cosa, me alivió saber que no era la única. O sea, le podéis encontrar a Ángela es Ángela Moreno, ¿vale? Y en Instagram es A Moreno Nutrición, sencillo. Bueno, pues yo llevo desde que la conozco diciendo, ay, la Amore, le decía Amore Nutrición. Sí, pero es que mi amigo me lo dice hasta de broma porque se Amore. confunden. Pues no, la podéis encontrar y podéis consultar Sí. con ella bueno, por supuesto podéis pedir cita con ella y su equipo en www.angelamorenonutricion.com y en redes es Amore No Nutrición. De Ángela Moreno, sencillo. Exacto. Muchas Pues gracias, mil Ángela. Un gracias, de verdad, lujo. Gabriela. Encantada de estar contigo. Un abrazo Un, grande. un lujo contar contigo y el domingo que viene volvemos con más. No os voy a hacer spoiler, así que no os lo perdáis. Todos los domingos a las 9 de la mañana, una charlita al salir de consulta. Agur. Adiós.